Una hora. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar inicio a la transmisión de este día, confiando en que es el Señor quien va a darnos una palabra de bendición, una palabra que va a fortalecer nuestras vidas en esta noche. Vamos a confiar y a esperar que es el Señor el que va a poder traernos esa palabra de vida eterna para que nosotros podamos mantenernos y sostenernos en medio de las dificultades. Vamos a venir en palabras de oración delante del Señor mientras nuestros hermanos, nuestras hermanas se conectan de las diferentes partes de donde ellos nos escuchan. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, para nuestras vidas. En esta hora, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Padre, porque necesitamos oír de ti esa palabra, Señor, que nos va a traer vida y vida en abundancia, vida eterna, Señor. Porque tu palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que salga de tu boca. Y eso es lo que en esta noche, Señor, noche a noche nosotros queremos hacer. Vivir por esa palabra que sale de tu boca, Señor. Te damos gracias en esta hora por la cobertura, por lo bueno que has sido, Señor, para con tu pueblo, que nos has guardado, nos has protegido, Señor, de todo lo que anda en medio de este mundo queriendo lastimar o dañar, Señor. En esta hora te bendecimos y te adoramos, Cordero de Dios, y exaltamos tu nombre porque eres bueno y eres digno de suprema alabanza y de suprema adoración, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas noches a todos los que se están conectando poco a poco para poder ser parte de la transmisión de este día. Yo quiero en este tiempo, en esta hora que vamos a estar compartiendo la palabra, quiero hablar acerca del tema la promesa de Dios. Cuando nosotros escuchamos acerca de la promesa de Dios, inmediatamente sabemos que vamos a hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la promesa del Padre, así dice la Biblia, pero también sabemos que el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Pero yo quiero en esta hora, mis amados hermanos, poder enfocarme en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que aún en los diferentes países aún están todavía en cuarentena, están encerrados en sus casas sin poder salir con la libertad que pues todos anhelamos y todos deseamos tener. Pero nosotros tratamos de llevar una palabra que dé vida, que dé aliento, que fortalezca nuestros espíritus, nuestras almas y nuestras mentes en medio del confinamiento. La promesa del Padre. El Padre desde el principio, el Señor Dios, Él conocía lo que iba a pasar de antemano. Dios ya sabía qué es lo que iba a suceder. Así es que dice Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10. Este es un versículo que a mí me encanta mucho y yo me apoyo mucho en estos dos versículos cuando voy a enseñar lo que es el libro del Génesis. Dice Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Mire qué hermoso es conocer a nuestro Dios. Dios, para mostrarnos las cosas venideras, Él ya lo ha anunciado desde el principio. Dice nuevamente, les leo el versículo 10. Estoy en Isaías 46, 10. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué hermoso es conocer a nuestro Dios, cómo Él nos habla. Si nosotros queremos conocer eventos futuros, nadie necesita ni inventar nada, ni comenzar a buscar en libros raros o en doctrinas equivocadas. No, lo único que nosotros necesitamos es ir al Génesis. Así de sencillo.
porque el Señor dice que Él anuncia las cosas por venir, las anuncia desde el principio. Así es que qué hermosa esperanza saber que Dios ya nos ha dejado escrito todo en un solo libro. Dios nos ha dejado ya escrito todo lo que va a pasar y lo podemos nosotros examinar desde el principio, desde el Génesis. Es por eso que estos versículos yo los uso cuando voy a enseñar el libro del Génesis. Pero no es de Isaías que yo quiero hablar, es realmente de la promesa que Dios dio desde el principio en el Génesis. Cuando nosotros estudiamos este precioso libro con 50 capítulos del Génesis, nosotros podemos ver cómo hay muchas cosas futuras, cosas postreras que aún todavía no han sucedido, que Dios las ha dejado escritas desde el Génesis. Y muestra de ello es prácticamente la promesa de Dios. Todos nosotros, déjenme rapidito ubicarlos en el contexto del capítulo 3 del libro del Génesis. Dice Génesis capítulo 3 y voy a leer específicamente el versículo 15, pero déjeme darle una pequeña introducción a este capítulo. Cuando Dios creó, formó o reorganizó el mundo, la tierra, el Señor Dios puso al hombre, lo puso en el huerto que estaba dentro del Edén, como enseñamos y dijimos la semana pasada. Dios creó al hombre y lo puso en un lugar especial para tener comunión con él. Pero todos nosotros sabemos que el tiempo pasó, ellos estaban felices disfrutando de la comunión de Dios en el jardín del Edén, en el huerto. Mas sin embargo, Satanás, como es su naturaleza, como es lo que él anda siempre en su mente y en su corazón, él vino, se introdujo por medio de un animal que es la serpiente, se introdujo en ese lugar hermoso que Dios había creado, se introdujo la serpiente, o Satanás, voy a decir, por medio de la serpiente se introdujo en el huerto del Edén, y pues todos nosotros sabemos que hizo caer a Eva, y después Eva hizo caer a Adán en el pecado que Dios le había dicho, no van a comer, no van a tocar de ese fruto prohibido. Todo eso historia nosotros ya lo conocemos, ya lo entendemos, por eso es que solamente lo estoy narrando. Pero el punto al que yo quiero llegar es que cuando ya la pareja estaba en el huerto, lo descuidaron, no lo labraron, no lo guardaron como Dios les había dicho, como Dios les había ordenado, ellos ahora están en pecado. Pero mis amados hermanos, a Dios nadie lo puede sorprender. Porque Él desde antes que las cosas suceden, Dios ya sabe, Dios ya conoce qué es lo que va a suceder. Y bueno, ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero no podemos meternos ahorita porque hay un punto en el cual yo quiero que todos nosotros lleguemos en esta noche. Ahora, la pareja Adán y Eva estaban ya en pecado, caídos de la gloria de Dios, estaban en el huerto del Edén. Entonces viene Dios y habla con Adán, habla con Eva y habla incluso con la serpiente. Así es que dice en Génesis capítulo 3 y el verso 15 está la promesa del Padre. Desde aquí, desde el inicio en el huerto, Dios venía anunciando lo que iba a suceder miles de años, bueno, exactamente quizás 2000 años, 4000 años más adelante. Eso es lo que iba a suceder mucho más adelante en la historia. Quiero que nosotros veamos la promesa que el Padre dio en este versículo 15. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad. Aquí está hablando Dios específicamente con la mujer. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Perdón, está hablando con la serpiente. Dios está hablando con la serpiente. En el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Dios estaba teniendo esta conversación con la serpiente. A la serpiente Dios la maldijo por lo que había hecho. A Adán y a Eva Dios nunca los maldice.
porque en Génesis 1:26 dice que Dios dijo hagamos al hombre, pero en el versículo 27 del Génesis 1, Dios dice y bendijo al hombre y a la mujer y los puso en el huerto. Ahora, aquí hay algo bien precioso que nosotros tenemos que entender de nuestro Dios. Cuando Dios bendice algo, nunca lo va a maldecir. Aquí Dios maldijo no al hombre, no a la mujer, Dios maldijo a la serpiente, a Adán y a Eva, sus hijos, como ya los había bendecido, a él los castigó por el pecado en el que habían entrado, por la desobediencia en la que habían caído. Así es que es importante que nosotros veamos estos detalles, que Dios no puede maldecir lo que ya ha bendecido con anterioridad. Dios estaba pronunciando un juicio entre la serpiente y la mujer, que eso es lo que yo quiero que nosotros de ahí entendamos lo siguiente. Dice entonces, regreso, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente. Y le dice, entre tu simiente, o sea, la simiente del diablo y la simiente suya, la simiente de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A este versículo, mis amados hermanos, los teólogos, a este verso le conocen como el protoevangelio. Así le conocen a este versículo, el protoevangelio, o le llaman también la primera buena nueva. ¿Por qué? Porque básicamente en este versículo 5 Dios estaba anticipando el evangelio de Jesucristo. Dios estaba, desde este momento en el Edén, Dios estaba diciendo, va a venir un evangelio, va a venir unas buenas nuevas de salvación que van a anunciar a Cristo, el Mesías. Así es que es precioso este versículo, porque Dios le dice a la serpiente, tu simiente, el cual es Satanás, la simiente de la serpiente es Satanás mismo, tu simiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Y de quién estaba hablando Dios desde el principio proféticamente? Dios estaba hablando de que la mujer, por medio de una mujer, iba a nacer un Mesías, un Salvador para toda la humanidad. Así es que la descendencia o la simiente de la serpiente, que es Satanás, iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente, que era Satanás. Qué precioso, qué hermoso versículo que nos enseña el libro del Génesis, porque la herida en la cabeza era una herida mortal, era una herida fatal, era una herida de exterminio total, mostrando lo que Cristo va a hacer y ha hecho ya desde la cruz con la serpiente antigua, con Satanás. El tiempo lo tiene bien corto Satanás, el enemigo tiene el tiempo muy corto, por eso es que él se preocupa en hacer lo mejor posible su trabajo. Ahora, la simiente de la mujer, la cual es Cristo, la simiente de la mujer iba a ser herido también por la simiente de la serpiente. ¿Pero qué iba a causar la herida de la simiente del diablo? De la simiente de la serpiente, que es el diablo. Iba a causar una herida en el calcañar. Y esta no es una herida fatal, esta es una herida temporal. Era una herida y aquí Dios estaba profetizando de la muerte de Cristo en la cruz. Ahí, aparentemente la serpiente Satanás cuando vio a Cristo colgado en una cruz, expirando, exhalando su espíritu, según él pensó que había triunfado sobre el Hijo de Dios.
Mas sin embargo, su sorpresa fue cuando 3 días después el Señor Jesús resucita de la muerte y él dice: sorbida es la muerte en victoria, y le quita el poder, le quita las llaves del infierno a Satanás. Y dice: ahora yo he vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y ahí es donde nosotros vemos que nuestro Salvador reina eternamente y para siempre. Nuestro Redentor reina. El Mesías continúa siendo exaltado en los cielos. Vino Jesús a este mundo, pagó un alto precio con su vida para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros no fuéramos al infierno, no fuéramos a ese lugar que fue creado para Satanás y los demonios. Así es que desde el principio Dios nos estaba mostrando lo que iba a suceder en el futuro. Un Mesías prometido iba a venir. Pero nosotros sabemos que la historia no queda ahí. Y miren, yo estoy contando todo esto, que todos nosotros ya lo conocemos como hijos de Dios, pero muchas veces necesitamos recordarlo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos cobrar ánimo nosotros, necesitamos recordar el sacrificio supremo de Jesús para después hablar a otros con pasión, con autoridad, mostrarle a otros la bendita esperanza que tenemos de poder ser salvos de nuestros pecados. Así es que desde ese momento, desde el Génesis 3:15, las mujeres comenzaron a esperar cuál iba a ser la escogida de Dios para poder dar a luz al Mesías. Y viene el capítulo 7 de Isaías. Dios le reveló al profeta Isaías, le reveló qué tipo de mujer iba a ser. Poco a poco, cuando el tiempo se acercaba para el cumplimiento de la promesa de Dios, poco a poco iban teniendo los profetas más entendimiento de las cosas que iban a suceder. Así es que dice Isaías 7 y el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Oiga, allá solamente se prometió que la simiente de una mujer iba a herir a la simiente de Satanás. Pero aquí está diciendo, Dios dice, hay una señal. Voy a poner una señal. ¿Y cuál es la señal? Dice, he aquí que la Virgen, oiga, la señal era que no era una mujer cualquiera, no era una mujer ¿qué decirlo? En una situación ya con un matrimonio ya establecido, con muchos más hijos. No. El Señor dice, les voy a dar una señal. La mujer que yo he escogido para traer al Mesías al mundo, ella es una virgen. No ha conocido hombre, no ha tenido hogar. Ella es pura. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el Mesías prometido. La promesa de Génesis 3:15, la promesa de Dios estaba pronta a cumplirse. Entonces, ¿qué dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué precioso poder ver estos versículos, poder ver cómo Dios profetiza acerca del Mesías que estaba por nacer. Iba a nacer por medio de una virgen y ella le iba a poner como nombre Emmanuel. ¿Por qué? Porque su nombre significa el llamado, el carácter que este hijo iba a tener para su vida o en su vida. Así es que él iba a ser llamado Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Qué hermosa esperanza. Algo que nosotros ya hemos vivido, ya hemos experimentado, ya hemos aceptado a Emmanuel en nuestros corazones. Él ya mora con nosotros y dentro de nosotros. Pero todavía una profecía más se iba a cumplir. Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Este versículo yo quiero unirlo con el capítulo 7 que acabamos de leer y el versículo 14 que leímos, porque allá dice Dios que su hijo se iba a llamar Emmanuel.
Pero acá en Isaías 9:6 todavía Dios amplía un poco más el nombre de Jesús. Dice Isaías 9 y el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre. Allá dijo que se iba a llamar Emmanuel, pero ahora va a dar otros nombres que Jesús iba a tener. Su nombre, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué lindo este versículo cuando nosotros lo unimos con Isaías 7:14 y Génesis 3:15. Vemos cómo poco a poco el cumplimiento se iba dando, el Mesías que iba a nacer, el cual todos nosotros sabemos que ya ha nacido en este mundo y ha nacido también en nuestro corazón. El Mesías iba a tener 5 nombres más. Y fíjese, esto no es casualidad, mis amados hermanos. ¿Por qué no es casualidad? Porque en el tiempo de Jesús, comúnmente los padres ponían el nombre a sus hijos varones específicamente. Como ellos sabían de la promesa del Padre, sabían de la promesa de Dios, ellos esperaban que probablemente su hijo podía ser el Mesías. Así es que ellos ponían un nombre especial, no escogido a la deriva, que porque mi mamá se llamó así, mi papá se llamó así, que porque mi abuelo se llamaba así, o porque una persona que yo aprecio se llamaba así, le voy a poner así a mi hijo. No, en el tiempo del Señor Jesús ponían los nombres a los hombres, porque eso, el nombre iba a ser la expresión, oiga, la expresión de su personalidad, y cuando una persona tenía varios nombres, eso indicaba que era una persona importante. Así es que podemos ver cómo Dios el Padre dijo que Jesús se iba a llamar, por supuesto, Jesús, que significa Salvador, pero también Jesús se iba a llamar Emmanuel. ¿Por qué? Porque el llamado, el carácter, la expresión de su personalidad estaban dentro de los nombres de Dios. Es imposible llamar a Dios con un solo nombre. Hay un estudio precioso que damos normalmente en el Instituto Bíblico que se llama Los Nombres de Dios. Y ahí vemos los diferentes nombres que Dios tiene, porque es imposible a un Dios tan grande, a un Dios tan poderoso, es imposible llamarlo por un solo nombre. Tiene que tener muchos nombres para mostrar las diferentes facetas de su carácter. Lo mismo en Dios, lo mismo es en el Señor Jesús. Jesús tuvo, podemos decir, muchos nombres. Jesús se llamó Emmanuel, se llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, yo quiero quedarme en los minutos que me restan, yo quiero quedarme con estos 5 nombres del Señor Jesús. ¿Sabe por qué considero que es importante que veamos cada uno de estos 5 nombres? Es importante porque nosotros necesitamos conocer a Cristo en sus diferentes facetas. Él es Salvador, pero también Él es proveedor, también Él es nuestro sanador. Él es el Todopoderoso, Él es Jehová nuestra justicia, Él es todo eso. Y nosotros necesitamos conocer, mientras más conozcamos a Jesús, más lo amamos, más lo admiramos en su naturaleza y en su carácter. Así es que por eso considero que es necesario examinar la promesa del Padre. La promesa del Padre definitivamente que es Jesús, un Salvador, un Mesías que va a limpiar al mundo de todo pecado. Nosotros ya gozamos de un nuevo nombre con Jesús. Nosotros ya experimentamos que Emmanuel está con nosotros. Pero cuando nosotros lo vivimos, otros también van a querer conocer a ese Salvador que tenemos dentro de nuestro corazón. Todo el mundo también va a querer conocer a ese Mesías que es promesa
en la Biblia, que para nosotros ya es una realidad. Veamos el primer nombre del Señor Jesús. Su primer nombre, según el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, su nombre iba a ser admirable. Veamos cuál fue la manera de comportarse del Señor Jesús mientras anduvo en esta tierra y estuvo caminando. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y el versículo 21 y 22. Marcos 1, 21. Mire lo que dice la Escritura con respecto al Señor Jesús. Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, Jesús lo que hacía al entrar en las sinagogas, que eran como los templos, las iglesias de ese momento, Jesús enseñaba, dice. Y luego el versículo 22 dice, y se admiraban, se admiraban de la doctrina que hablaba Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que qué causaba Jesús en las personas que lo escuchaban hablar? Causaba admiración. Cuando las personas oían hablar a Jesús, lo admiraban y decían, wow, Él habla la doctrina, Él explica como quien tiene autoridad. Y lo comparaban a Jesús. Jesús no habla como los escribas. Porque ellos, como su nombre lo dice, eran escribas. Ellos transliteraban o traducían la Biblia a otros idiomas. Entonces ellos conocían la Biblia, pero no la vivían, no la experimentaban, no tenían ese nuevo nacimiento dentro de sus vidas, porque solamente hacían un trabajo porque obtenían recompensa o simplemente porque obtenían un nombre de ello. Pero la gente decía, wow, admiraban a Jesús al ver la manera como Él hablaba, lo admiraban. Jesús es admirable. Una segunda escritura, dice Lucas 9:43 también. Lucas 9 y el versículo 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Miren lo que la gente seguía a Jesús. Lo rodeaban porque les gustaba escucharlo, porque tenía autoridad. Pero no solamente se admiraban, se maravillaban de las cosas que Jesús hacía. Jesús sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos, liberaba a los demonios. Jesús sanaba a los paralíticos. Jesús hacía todo tipo de milagros y la gente se admiraba al verlo. ¿Quién hacía eso en el tiempo de Jesús? Nadie. Nadie más lo hacía. Jesús, mis amados hermanos, Él es admirable. Un último versículo para poder pasar al segundo nombre de Jesús, que es consejero. El Cantar de los Cantares, Cantares 5:16. Allá estaba aquella mujer contándole a las otras, sus amigas, y les estaba explicando. Les estaba diciendo quién era su amado porque se le había perdido, se le había ido y ella lo había dejado pasar. Así es que cuando encuentra a sus amigos, esta mujer del Cantar de los Cantares, la Sulamita, les llama y les dice, vengan, la Sulamita llama a sus amigas y les explica quién es su amado. Y bueno sería que nosotros leyéramos el capítulo 5 para que veamos cómo ella lo describe a su amado, desde el versículo 10, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Pero yo solamente quiero leerles un versículo, y es el versículo 16. Desde el versículo 10 comienza a describir cómo es su amado para ella. Pero en el verso 16 dice, su paladar, imagínense, ella describía el paladar de su amado hablando de Jesús. Dice, su paladar es dulcísimo y todo él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Qué hermoso, mis amados. Nosotros necesitamos experimentar
este nombre de Jesús en nuestras vidas y en nuestro caminar, que cuando nos encerremos, que cuando entremos a nuestra habitación, podamos comenzar a admirar, a contemplar la hermosura de nuestro Señor y nos deleitemos en Él, en su presencia, que no querramos salir de ahí, porque digamos, como decía el salmista David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes en la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Cómo es nuestro amado? ¿Cómo nosotros podemos describir a nuestro amado? Mire, si yo le hago esta pregunta a las mujeres, que por supuesto somos más expresivas que los hombres y hablamos más, una mujer me podría decir, mi amado es aquí, allá, y me lo podrían comenzar a describir de diferentes maneras, así como esta mujer del cantar lo hizo. Pero ahora preguntémosle a los hombres, preguntémosle a los hermanos que nos están oyendo. No, muchas veces el hombre, como es muy fuerte, es muy macho, él es muy varonil. ¿Cómo describe al Señor Jesús? Él es mi Salvador, Él es mi Señor. No, ¿podría usted admirarlo en su belleza, en su hermosura? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros, sus hijos, lo admiremos a Él en su hermosura, en su santidad. Jesús es admirable. ¿Cuál es el segundo nombre de Jesús? Su segundo nombre es Consejero. Y miren, vamos por favor a lo que dice Isaías capítulo 11. Isaías 11, versículo 1 y 2. Jesús es llamado Consejero. Realmente, mis amados hermanos, el Señor Jesús fue revestido, fue ungido con 7 diferentes unciones, lo que se le conoce como los 7 espíritus de Dios. Cuando Jesús habitó en esta tierra, los 7 espíritus de Dios, que por eso el candelero del tabernáculo de Moisés, el candelero nos habla del Espíritu Santo. Nos habla de las 7 unciones que reposaron sobre la vida del Señor Jesús mientras anduvo en esta tierra. Así es que cuando nosotros revisamos las 7 unciones o los 7 espíritus que descendieron sobre Jesús, nos vamos a encontrar con que reposó sobre Jesús el espíritu de consejo. Leamos por favor Isaías 11, versículo 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. David era el rey de donde descendió el Señor Jesús. Así es que definitivamente está hablando de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el reposo. Sobre el retoño de Isaí, sobre esa raíz que iba a florecer, que era Cristo, que iba a reposar sobre él el espíritu de Jehová, el primer espíritu, luego el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo. Mire qué hermoso. Cuando vemos al Señor Jesús allá en el Jordán, siendo bautizado por su primo Juan el Bautista, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento. Pero eso fue lo que se escuchó. Pero sobre Jesús en ese momento fue derramado. Estos 7 espíritus fueron derramados sobre la vida de Jesús mientras él estaba siendo bautizado en el Jordán. Así es que sobre Jesús estaba el espíritu de consejo. ¿Pero qué otro? El espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. 7 unciones o 7 espíritus se reposaron sobre Jesús mientras él caminó en esta tierra. Jesús es el consejero.
Jesús tiene una palabra buena. Dice Isaías capítulo 50 y el versículo 4 y 5. Isaías capítulo 50. Isaías 50, el versículo 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, oiga. ¿Y qué hace un sabio? Aconsejar. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Mis amados, yo he querido compartir esta hermosa revelación de la palabra de Dios para que nosotros entendamos, cualquiera que sea nuestra situación, si tú te sientes desanimado, si tú has perdido fe en el Señor Jesús, entra a tu aposento, cierra la puerta y comienza a verlo a Él como admirable. Comienza a verlo a Él como Emmanuel en medio de nosotros. Pero si tú o yo necesitamos consejo, ¿a quién vamos a acudir? No es a la comadre, no es al compadre. Muchas veces nosotros nos apoyamos demasiado en los pastores y eso no es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo, es bueno. Necesitamos recibir consejos de nuestros pastores. Pero muchas veces necesitamos un consejo y a la primera persona es que le voy a hablar a mi mamá para ver cómo se hace. Le voy a hablar a mi papá, le voy a hablar a mi amiga a ver qué dice. Se ha llegado al colmo que hay mujeres que tienen problemas matrimoniales y dice, le voy a llamar a mi amiga del alma para que me diga qué hacer. Y viene la amiga influenciada por Satanás, le dice, ay, vos deja ese marido, deja ese hombre que no te conviene y vas y te buscas otro, estás joven, estás bonita. ¿Por qué? Porque estamos buscando consejo donde no debemos. El Señor Jesús tiene sobre él el espíritu de consejo. El Señor tiene un plan y un propósito para tu vida, para mi vida. Dios tiene un plan hermoso desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y entonces, ¿a quién debemos pedir consejo? A Él. Si Él tiene un plan para mi vida, yo necesito pedirle a Él que me enseñe cuál es el siguiente paso que debo de dar. Miren, nosotros deberíamos de estar orando como iglesia, como hijos de Dios. Necesitamos orar y decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar después de esta situación, después de esta pandemia? ¿Qué es el próximo paso que tenemos que dar? En Él reposa el espíritu de consejo. En el Señor Jesús dice que Él tiene lengua de sabios. Dice que Él sabe hablar palabra al cansado. Si estás cansado de la pandemia, si estás cansado de aguantar hambre, si estás cansado de estar encerrado, ve donde el consejero, por excelencia. Ve donde el consejero. No te vayas donde el terapista, donde el psicólogo. No te vayas ahí, no recurras a medicamentos. No puedo dormir. ¿Qué hago? Ya sé, me voy a tomar una pastilla para dormir. No. Ve, si no puedes dormir, probablemente es porque Dios quiere que estés más cerca de Él, que le pidas su consejo a Él. Así es que dice el versículo que estamos leyendo, Isaías 54. Dice que Él tiene lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Mis amados hermanos, si a alguien debemos de acudir en busca de consejo, no es a la mamá, es a Dios, es al consejero de los cielos. A Él debemos de pedirle consejo para que nos vaya bien, para que aprendamos a caminar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Tercer nombre del Señor Jesús. Él es Emmanuel, pero también Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte. Y este nombre, este tercer nombre, Dios fuerte, significa que Él es todopoderoso. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Nada.
todo lo puede hacer, por eso Él es poderoso. No hay nadie quien pueda compararse al Señor en poder y en majestad. Todas las batallas Él las tiene ganadas. Solamente una muestra para que veamos el poder que hay en Dios. Vamos por favor al Salmo 136. Salmo 136 para que nosotros veamos el poder de Dios, lo fuerte, lo poderoso que es Él. Salmo 136. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 26, pero no se preocupe, no vamos a llegar a la medianoche, sino que todos los versículos, la segunda parte se repite, porque el versículo se llama la misericordia eterna de Dios. Así es que vamos a leer solo la primera parte del versículo. Yo lo voy a leer para ustedes, ¿verdad? Dice, para que veamos lo poderoso que es nuestro Dios. Dice el verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Luego el 2, alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento. Él es Dios fuerte, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señoreasen el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, de en medio de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en parte e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos versículos? El poder de Dios. Él es Dios fuerte, Él es Dios todopoderoso. Versículo 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Geón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Él da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ese es el Dios fuerte que nosotros tenemos. ¿Hay alguna duda con respecto al Dios fuerte? No lo creo. Basta leer toda la Escritura para ver el poder, la magnificencia de nuestro Dios, para confiarle a Él nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro destino eterno. Él es Dios fuerte. Pero ¿cuál es el cuarto nombre de Jesús? Dice también que Él es Padre eterno. Padre eterno, ¿qué significa esto? Que Él no tiene límite, que Él no tiene principio de días ni tampoco fin de vida. Él es eterno. Él antes de que el mundo fuera creado ya era Dios, ya era eterno. Después que este mundo sea destruido por fuego, Él va a seguir siendo Dios, va a seguir siendo eterno. Él es el Padre eterno. Pero dice aquí que Él es Padre. Antes de ser eterno, Él es Padre. Y esto de Padre lo que nos muestra o lo que nos expresa es el cuidado paternal que Dios tiene por medio de Jesucristo hacia nuestras vidas. Mis hermanos, realmente es de vivir apasionado por nuestro Cristo, por nuestro Redentor. Y cuando nosotros vivimos apasionados de Cristo, lo que vamos a querer hablar de día, de noche, de mañana, en la madrugada, a toda hora, es de Él. Miren, yo solo salgo al patio de mi casa y yo veo una flor y comienzo a ver los colores, comienzo a ver el diseño y yo digo, qué hermoso es nuestro Dios. Yo veo un pájaro volar, yo veo algo que me rodea y yo digo, qué hermoso es Dios. Yo me veo en el espejo y digo, qué linda la creación de Dios. Son bromas solamente para que nos relajemos un poco, ¿verdad?
todo lo que nos rodea nos habla de lo hermoso, de lo eterno que es nuestro Padre. Y puso eternidad en las cosas también que Él ha hecho. Como nosotros somos eternos. Después que partamos de este mundo, vamos a seguir viviendo por la eternidad juntamente con Él. Si no desmayamos, si no nos quedamos en el desierto postrados. Y el quinto nombre del Señor Jesús, para ir terminando, su quinto nombre era paz. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Juan, Juan 14 y el versículo 27. Juan 14, 27. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién es el príncipe de paz? Es Jesús. Jesús es el príncipe de paz. Él y su reino se caracteriza por paz, por sanidad, por bienestar, por prosperidad, por felicidad y por el cese de la enemistad. El Señor Jesús, mis amados hermanos, es el príncipe de paz. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cómo te sientes en esta noche? Y no que yo sea psicóloga, para nada, muy lejos de eso. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo tú te sientes en medio de esta situación? Son tiempos muy duros. Son tiempos difíciles, son tiempos donde nuestra fe realmente está siendo probada, mi amado hermano. ¿Qué hacemos? Mire, el pastor Anderson nos decía el domingo cómo Dios se ha comprometido con su pueblo para poder alimentarnos, para poder darnos el alimento diario. Y miren, no es fácil. Cuando somos padres, nosotros nos preocupamos cómo le vamos a dar de comer a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a hacer si no hay trabajo? No hay esto, no hay lo otro, no hay ahorro, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te sientes, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Se te ha olvidado que Jesús es el Todopoderoso? ¿Cómo necesitas experimentar a Cristo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, de encierro, de cuarentena, como tú le quieras llamar? ¿Cómo quieres tú experimentar a Jesús? ¿Necesitas experimentarlo como Emmanuel? Él está con nosotros, Él está aquí. Mire, yo les enseño a mis hijos y yo les digo: hijo, hija, aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no esté a la par suya, Dios está aquí, viendo lo que usted ve, oyendo lo que usted oye, oyendo lo que usted habla. Ni siquiera necesita hablar porque su pensamiento Dios ya lo conoce. ¿Cómo necesitas conocer ahora a Jesús? ¿Cómo quieres que Él se experimente en tu vida, mi amado hermano, hermana? ¿Quieres que Él se manifieste como Emmanuel? Como Dios en medio nuestro. Él permanece con nosotros. Él prometió que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar huérfanos. Hasta el fin del siglo Él prometió estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero necesitas conocer a Jesús como el admirable. Necesitas abrir su palabra. Y necesitas deleitarte. Mire, yo a veces le digo a mi esposo, y yo le digo: ¿sabes lo que yo quisiera? Le digo yo. Yo quisiera levantarme de la cama, levantarme en mi escritorio y comenzar a estudiar y no saber que tengo que hacer desayuno, que tengo que hacer almuerzo, que tengo que hacer limpieza. Yo no quisiera saber de nada, yo quisiera solo leer, conocerme, perderme en la escritura todo el día. Porque mientras más lo conocemos, más lo admiramos, más deseamos llenarnos de Él. Mientras más nos acercamos a Él, menos nos queremos retirar de su presencia. ¿Queremos conocerlo como admirable? ¿O queremos conocerlo como consejero? Necesitamos dar un paso en el futuro, la próxima semana, el próximo día. Necesitamos tomar una decisión. Pregúntale a Dios. Mi amado hermano, ahí es donde Dios muchas veces nos prueba. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos preguntarle a Dios hoy
y queremos que el siguiente minuto Él nos responde. Y si nosotros le decimos, ¿y ya le preguntaste a Dios? Ah, sí, ya le pregunté, pero no me responde, así que yo voy a hacer lo que yo quiero. No tenemos paciencia. Miren, esta situación en la que estamos ahorita a nivel mundial nos prueba la paciencia. Dios está probando nuestra paciencia, nuestra cordura. Dios está probando si nosotros vamos a donde Él y le decimos, Señor, muéstrame cuál es el siguiente paso. ¿Cuándo debo de salir? Ahorita en muchas ciudades ya se está diciendo, salga, vaya, congréguese, haga esto, haga lo otro. ¿Es sabio? ¿Es prudente? ¿Es correcto que yo exponga a mi familia? ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Él es el consejero de los cielos. Él puede darnos el mejor consejo. ¿O quieres conocer a Cristo como el Dios fuerte? ¿Quieres ver su mano poderosa obrar maravillas, obrar prodigios, obrar cosas hermosas? Él es Dios fuerte, pero Él es Padre también. Y como un padre, Él nos puede consolar, nos puede abrazar, nos puede subir en sus piernas y nos puede decir, ten ánimo, ya va a pasar. Ven, quédate aquí conmigo. Y nos quedamos en su presencia. Y cuando vengamos a ver, ya ha pasado varios días. Y es hora de salir y es hora de ir a hacer todas las demás afanes y quehaceres de todos los días. Él es Padre eterno. ¿O queremos experimentar a Jesús como el príncipe de paz? Necesitamos la paz en medio de las tormentas. Definitivamente necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos revele a Cristo. Este es un tiempo para estar cerca de Dios. Mire, antes todos teníamos excusa. Es que no tengo tiempo porque tengo trabajo. Es que no tengo tiempo porque vengo cansado del trabajo. Es que no tengo tiempo porque cuando descanso tengo que dedicarle tiempo a mis hijos y a mi esposo o a mi cónyuge. No tengo tiempo para Dios. Aquí estamos, encerrados, sin poder salir y buscando a Dios. La pregunta para terminar es, ¿estás realmente encontrándote con Dios? ¿O simplemente los días van pasando? Sale el sol, se oculta el sol, sale el sol, se oculta el sol. Y solo vamos engordando. No, los días son malos. Necesitamos saber cuál es el siguiente paso que debemos dar en la vida espiritual, en la vida cristiana. Necesitamos enmendar muchos errores que habíamos estado cometiendo, mis amados hermanos. Dios viene por su pueblo. Dios viene por un pueblo que esté dispuesto, un pueblo que esté preparado. Nadie puede ilusoriamente creer que se va a ir con Dios si no está preparado, si está viviendo como quiere, si está viviendo en rebelión, en desobediencia, en pecado, pero cuando Dios venga yo me voy con Él porque yo ya lo recibí. Eso no va a ser así. Mis amados hermanos, vengamos delante de la presencia de Dios. Necesitamos orar. Tenemos una lista de peticiones por las cuales orar. Tenemos personas a nuestro alrededor que necesitan oración. Hay tantas cosas por las cuales orar. Pero sobre todo eso, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos experimentar la promesa del Padre. Fíjese que a mí me llama la atención lo que el salmista David decía en el Salmo 51 y el versículo 10 y 11. El salmista David decía, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Y en el verso 11 dice, vuélveme el gozo de la salvación. Óigame, ese versículo está para analizarlo. Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué significa? Significa que en algún momento nos podemos acostumbrar a ser evangélicos. Sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo tengo que servir. Sí, qué aburrido. Tengo que ir a la iglesia otra vez. ¿Estamos perdiendo el gozo de la salvación o hemos perdido el gozo de la salvación?
Si lo hemos perdido es porque no estamos experimentando los nombres de Dios. Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira, hay mucha gente que está desesperada y dice, ay, yo quiero ir a la iglesia para encontrarme con Dios. Está grave, porque Abraham no tenía iglesia, David no tenía iglesia, pero se encontraban con Dios de una manera poderosa. No estoy queriendo decir que no necesitamos congregarnos. Por supuesto que necesitamos congregarnos porque es bíblico. Dice que nadie debe de dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero si no podemos congregarnos, para todo hay tiempo. Ahorita no es tiempo de congregarse. Ahorita es tiempo de buscar a Dios en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, cerrada la puerta. Dice la Escritura que nosotros, cerrada la puerta, oremos al Padre que está en secreto, y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Pero a nosotros no nos interesa mucho la recompensa. A nosotros nos interesa tener comunión e intimidad con Él en la habitación a puerta cerrada. Oremos en esta noche y pidámosle al Señor que nos ayude. La Biblia dice que Él pone el querer y el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. Pidámosle al Señor. Ay, hermana, es que a mí no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer la Biblia. Pídale a Dios. Dígale, Señor, no me dan ganas de hacerlo. Pon en mí el querer. Vamos a orar para entregar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que tú nos has hablado, Señor, en este momento. Muchas gracias por recordarnos lo hermoso, lo admirable que tú eres. Las cualidades hermosas que hay en ti, Señor. Queremos, como tus hijos, queremos conocerte más. Queremos amarte más. Queremos, Señor, llegar al punto de amarte a ti más que a nuestras propias vidas. Queremos entregarlo todo por amor a ti, Señor Jesús. Tú estás preparando una novia. Tú estás preparando a una esposa ataviada para recibir a su marido, Señor. Tú estás preparando una iglesia gloriosa. Queremos pasar tiempo contigo. Queremos pasar tiempo en tu presencia, Señor, deleitarnos en ti, vivir para adorarte, para conocerte, para amarte, Dios mío. Que la promesa que tú diste desde el Génesis, que nosotros sigamos experimentando esa promesa, que nuestros corazones, que nuestro amor siga ardiendo en nuestro interior por ti, que no se apague el gozo de nuestros corazones. Vuélvenos el gozo de la salvación, Señor, que podamos experimentar noches de avivamiento contigo, que podamos experimentar noches de arrepentimiento junto a ti, mi Señor. Espíritu de Dios, comienza a visitar cada hogar de mis hermanos, de mis hermanas. Comienza, Espíritu de Dios, a enviar ese espíritu de arrepentimiento a tu iglesia, Señor. Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos a ti, Señor, para que puedan venir de la presencia tuya tiempos de avivamiento, tiempos de refrigerio, Señor, y podamos correr a un mundo que está yéndose al infierno y poder hablarles de ti, pero no de una manera religiosa, sino poder hablar de ti con amor, con pasión, con entrega, mi Dios. Te doy gracias en esta hora por la oportunidad de compartir tu palabra a mis hermanos en esta hora. Continúa bendiciéndoles por medio de esta palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, que Emmanuel, permanezca en medio de nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta sus hogares, de poder escuchar, tener la paciencia de escucharnos compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. El día de mañana nos volvemos a conectar a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.